el director del CESFAM. Muchas gracias por el aviso. Soy el director del CESFAM Madre Teresa de Calcuta. No sé, me complace mucho estar hoy día en esta instancia, una instancia que nos permite, ¿no es cierto?, manifestar, ¿no es cierto?, mostrar los beneficios, ¿no es cierto?, y conversar también acerca de los mitos respecto a la vacunación, ¿no es cierto?, a este proceso nuevo en este año, ¿no es cierto?, novedoso para todos, ¿no es cierto?, y por lo tanto que nos puede generar mucha incertidumbre, muchas preocupaciones, ¿no es cierto?, y por lo tanto, qué mejor que con datos, ¿no es cierto?, que con evidencia, ¿no es cierto?, poder ir dando respuesta y despejando algunos de estos aspectos. El doctor Tomás Pantoja, ¿no es cierto?, es médico familiar, mención adulto, de la Universidad Católica de Chile, trabaja, ¿no es cierto?, en nuestro CESFAM, ¿no es cierto?, fue el primer director también del CESFAM Madre Teresa de Calcuta, es profesor también de la Universidad Católica de Chile y tiene una amplia experiencia y trayectoria en temas vinculados a la evidencia científica respecto a distintas intervenciones en temas de salud y por lo tanto es un tremendo expositor, ¿no es cierto? Es una persona, la verdad, muy, muy preparada, ¿no es cierto? Y como decía, es un tremendo expositor que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Y agradecerle, ¿no es cierto?, de antemano por este espacio, ¿no es cierto? Doctor Pantoja, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Camilo. Bueno, bienvenido a todos. Yo diría que la idea de hablar sobre este tema surge y específicamente el periodo de esta pandemia en que estamos, en que se hace probablemente más necesario que nunca el tener claridad respecto a una intervención que probablemente es la que se tienen puestas las esperanzas de que podamos encontrar un camino de salida a la situación en que actualmente nos encontramos, que es la vacunación. Y en ese sentido, si bien las decisiones de cada uno respecto a la vacunación son individuales, esas decisiones, mi posición es que debieran estar informados en buena parte, a lo mejor no absolutamente, pero en buena parte por la ciencia más que por mitos que se tienen respecto a la vacunación. Entonces, la idea es, y voy a pasar a compartir la pantalla, es hacer una breve presentación de algunos aspectos generales de la vacunación y de las vacunas, pero solo en términos generales, dado que la idea que los organizadores se han propuesto es tener posteriormente más bien una reflexión en conjunto, con preguntas, con respuestas de las cosas que tenemos respuesta, y probablemente también aclarar cosas que no son tan ciertas, como ustedes han podido experimentar en todo este ya 15 meses que llevamos en esta pandemia. Hay muchas áreas que son bastante inciertas, pero hay algunas que tenemos ciertas certidumbres y es bueno poder mostrarlas. ¿Está bien mi presentación, no es cierto, Camilo? Sí, se ve bien. Ya, ok. Bueno, primero en esta área de trabajo yo creo que es importante establecer los conflictos de interés porque siempre puede haber, y yo creo que con razón es bueno ser transparente respecto a, dado que uno presenta cierta evidencia científica que puede ser interpretada de distintas maneras y que es producida por organizaciones específicas, solo aclarar que a mí no me toca, si bien yo soy fundamentalmente, como decía el doctor Cortés, trabajo en la universidad y trabajo aquí en el CESFAM Madre Teresa de Calcuta, pero no soy parte de ningún comité o organización que esté relacionada con las compañías que fabrican las vacunas, ni tampoco he recibido financiamiento para asistir a eventos científicos, ni durante este tiempo, menos, digamos, pero tampoco anteriormente, por ninguna de dichas compañías. Y lo que sí, yo, como parte de mi labor académica, soy parte de una organización que se dedica a producir, a revisar la evidencia científica que forma decisión en salud, no solo en el área de las vacunas. Algo pasó aquí. Vamos a... Perdón. Bueno, a manera de introducción va a haber una breve introducción, después comentarle algunos aspectos respecto a la efectividad y los efectos adversos de las vacunas y probablemente después a modo de mis conclusiones iniciales y después podemos pasar a la discusión o los comentarios o preguntas que puedan tener los participantes. Primero, los tipos de vacuna
y esto tiene que ver fundamentalmente cómo están fabricadas. Yo no soy un experto microbiólogo ni en la fabricación de vacunas, pero solo uno puede distinguir siempre los diferentes tipos de vacunas que existen y como para tener referencias específicas con vacunas que probablemente nosotros ya utilizamos. Las primeras son las vacunas que se definen por, perdón, lo que se llaman los virus atenuados, que no es el caso de las vacunas que estamos utilizando, solo lo menciono como referencia, es decir, aquí hay un virus como que causa la enfermedad que de alguna manera se ha perdido la virulencia, pero uno podría decir el virus está vivo. Eso es el caso de la vacuna de la polio que se coloca a los niños pequeños a los 2, 4 y 6 meses. Después ya empezamos en las vacunas que son las que entran en el espectro, digamos, de las que actualmente están siendo utilizadas en nuestro sistema de salud, que son las inactivadas, que son microorganismos inactivados por procedimientos químico-físicos, es decir, estos son el mismo virus, pero podríamos llamarle muerto. Vacunas en que a un virus distinto se pone parte del virus, que es la que se llama vector viral, y las vacunas que son o están construidas en base a partes de los gérmenes, es decir, ya sea no son el germen completo, sino que son partes distintas, habitualmente son lo que nosotros llamamos una proteína, la cápsula del virus, o distintas partes, que son más bien moléculas que representan al virus, y todas ellas tienen por objetivo generar una respuesta de defensa que se llama respuesta inmune en el paciente al que se le aplican las vacunas. Esas son es la clasificación, y de las que se están aplicando aquí en Chile, bueno, voy a focalizarme fundamentalmente en 3 de ellas, pero actualmente hay 5 aprobadas. Se conocen por los nombres laboratorio, por eso fundamentalmente voy a mencionar los laboratorios, pero una es la de Pfizer, que es en el tipo anterior, en la que tiene una parte del virus, que es una molécula, que es el RNA. Después hay un micrófono ahí, si lo pueden silenciar un poquitito. Después está la de Sinovac, que esta es la que se ha aplicado en gran parte de nuestra población aquí en Chile, que es por un virus, que es el virus completo del coronavirus, pero que está inactivado, es decir, está entre comillas muerto. Después hay otra vacuna que es de otro tipo distinto, que es la de AstraZeneca, que tiene una partícula del virus, pero en un virus distinto, que se llama adenovirus. En este caso específico es en adenovirus de chimpancé, así se ha desarrollado la vacuna. Y después hay otras 2 vacunas que han sido menos utilizadas, pero que están dentro de las que son aprobadas. CanSino ya ha sido utilizada, en nuestro centro también, sí, me parece que sí, CanSino la hemos utilizado, pero algunas dosis solamente, ¿no es cierto, Camilo? Así es, sí. CanSino también está en otro virus distinto que se llama adenovirus, que es un virus que habitualmente causa enfermedad, pero que aquí está atenuado, y en el cual se le pone una partícula, que en este caso es de otro tipo de molécula que se llama ADN o DNA. Y finalmente la de Janssen, que me parece que fue aprobada esta semana para uso en Chile, de nuevo en la misma formulación que la de CanSino. Estas 2 últimas tienen la ventaja, como sale en esta infografía, de ser solo una dosis, a diferencia de las otras 3 que son 2 dosis. Y muchos de ustedes, si se han vacunado, han tenido que, en el fondo, o están citados o ya han sido citados 4 semanas después. Finalmente, y porque voy a mostrar algunos temas de comparación, está la vacuna de la influenza, que es una vacuna que se viene utilizando hace bastante tiempo. Probablemente muchos de nosotros estamos más familiarizados con ella, y esta es una vacuna con, de nuevo, un virus inactivo, es decir, es similar la tecnología a la que utiliza la vacuna de Sinovac. Esta se utiliza en una sola dosis, pero tiene que irse aplicando anualmente. La menciono solamente para mencionar que este tipo de tecnologías se ha venido utilizando, se utilizan vacunas que nosotros normalmente veníamos aplicando durante mucho tiempo antes de la actual pandemia. Ahora, esto me pareció importante destacarlo para tener una idea de cómo se evalúa la efectividad de la vacuna, porque después uno siempre dice, mira, la efectividad es de 90, 80, 60, 50%, y es importante tener una idea general de cómo se realizan estos estudios para
entregar ese número o eso que nosotros llamamos efectividad de las vacunas. En general, estos se llaman estudios clínicos, y lo que hacen habitualmente los estudios, como muestra este gráfico, es de una población específica, se invita a participantes, que es lo que se llama una muestra en esta diapositiva. Entonces, de una población se invita una muestra. Muchas de estas están siendo evaluadas todavía en Chile, específicamente la de Sinovac, pero hay otras que han sido evaluadas en Estados Unidos, en Brasil, en Turquía, en muchos países. Entonces, lo que se hace es de la población, y de hecho en Chile hubo procesos de reclutamiento a finales del año pasado, principios de este año. Y de ahí se selecciona, que habitualmente han sido muestras de pacientes hasta ahora, la gran mayoría de los casos mayores de 16 años, si bien los últimos estudios también incluyen población un poco de menor edad. Y lo que se realiza es que se divide esos pacientes en dos grupos a través de algo que podríamos llamar un sorteo, una tómbola o una aleatorización. Es decir, existe la misma posibilidad de que las personas de esta muestra, de aquellos que se ofrecieron a participar en un estudio, vayan a un grupo en que se les aplique la vacuna y a un grupo a que no se les aplique la vacuna. Y lo que se hace posteriormente es evaluar y mirar en el tiempo a esas personas, tanto a las que se vacunaron como a las que no se vacunaron, y que se distribuyeron por sorteo en uno y otro grupo, y que ellos habitualmente no saben si están en el grupo que tuvo la vacuna activa o no. En estos casos, en los ensayos o los estudios de vacunas, lo que se hace es que igual se pincha a las personas, pero ya sea con suero fisiológico o algo que no es activo, y se ve si, en este caso específico, si se enferman o no se enferman durante un tiempo determinado. Entonces, ese seguimiento a través del tiempo, en general en estos estudios, ha sido un seguimiento que no ha sido muy largo, pero que es razonable en términos de cómo se comporta el virus. Pero por los motivos de la pandemia lleva en total 15 meses, muchos de los estudios no llevan más de un año, por decirlo, yo creo que no muchos llevan más de 8 meses, entonces los seguimientos no han sido seguimientos muy prolongados, pero de aquí, de este tipo de estudios, donde se saca la información que ustedes probablemente han escuchado en los medios de comunicación. Y estos estudios clínicos tienen distintas fases. Una primera fase habitualmente que se estudia en el laboratorio de los animales, y después comienzan fases que se llaman 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque inicialmente en una fase 1, una vez que se pasa a estudiar en humanos, se hace en un grupo muy pequeño de personas para ver si no hay efectos adversos muy graves, es decir, si es segura. Posteriormente, en estudios en fase 2, se sigue evaluando su seguridad, es decir, que en un número mayor de personas no presente efectos adversos graves o de otro tipo, y además lo que se evalúa es si las personas, a través de exámenes de sangre, tienen una respuesta que se llama respuesta inmune, es decir, generan... Hay un micrófono por ahí, no sé si... Gracias. Es decir, si generan una respuesta inmune, es decir, si generan anticuerpos contra el virus u otra respuesta inmune en su sangre. Y en la fase 3, que son los resultados que habitualmente se publican y son los que se habla respecto a efectividad, son aquellos en que ya se está seguro de que no hay efectos adversos graves, por lo menos el número de pacientes que se usa es un número mayor de pacientes, y se evalúa que las personas o que la vacuna disminuya la probabilidad de enfermarse. Es decir, anteriormente lo que se medía en fase 2 era que los pacientes tuvieran anticuerpos en la sangre. Aquí en esta segunda parte es algo que es un poco más de la enfermedad, es decir, si se enferman o no, porque uno podría tener una respuesta inmune y la vacuna podría dejar que igual las personas se enfermaran. Entonces esas son las fases de los estudios. Ese es un primer punto que me parece importante que se pueda entender para saber después cómo interpretar la información cuando se dice tiene tanta eficacia o no tiene eficacia. En general, las vacunas en todos los países tienen un mínimo de eficacia que tiene que ser probada para ser autorizada a que se aplique, digamos.
Y un tercer concepto, y este es el último concepto, y probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, es esta inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño tiene que ver ya no con el beneficio individual de la vacuna para disminuir la probabilidad de que me enferme, sino que tiene que ver con la probabilidad de que efectivamente baje la circulación del virus y de una u otra manera podamos superar la pandemia. Ustedes pueden ver en la figura de arriba el escenario de los azulitos, son aquellos que no están vacunados, que es nuestra situación cuando no teníamos vacuna, y habían algunos pocos que se enfermaban en la situación inicial, pero después, si es que no están vacunados y hay una enfermedad en que hay un par de personas que se enferman, posteriormente se empiezan a enfermar más personas. ¿Qué es lo que pasaba al principio cuando empezó la pandemia? No había nadie vacunado, llegaron 1, 2, 3 casos y después se fueron multiplicando. La idea de que empiecen a aparecer estos, aquí en estas figuritas amarillas, es que aquellas personas que están infectadas, en el fondo, igual van a seguir infectando a muchas otras, pero van a haber algunas que no van a infectar. Va a existir cierto tipo de barrera. Sin embargo, en esta situación intermedia, si las personas vacunadas y que son inmunes, son muy pocas, ustedes pueden ver que igual hay un número importante de personas que van a tener la enfermedad, a pesar de que hayan unos pocos vacunados. Y la tercera, la figura de más abajo, muestra la situación en donde hay muchas personas vacunadas y a pesar de que algunas personas igual se enfermen porque el virus va a seguir circulando, va a seguir estando presente, es menos probable que se produzca una diseminación o una transmisión a nivel de la comunidad porque la mayoría de las personas con que se encuentren los infectados van a estar inmunizados y no van a enfermar y no van a seguir, entre comillas, multiplicando el virus en la comunidad. Y así progresivamente va a ir disminuyendo la posibilidad de que las personas se enfermen del virus. Entonces, esa es la lógica que tiene este concepto de inmunidad de rebaño. Visto en algo similar, uno debería pensar, bueno, entonces tiene que haber un número importante de personas vacunadas y ahí podemos después discutir cuánto es muy importante, porque como ustedes pueden ver, si el escenario en que estamos nosotros, que es aproximadamente el 50% de la población vacunada, estamos en un escenario que todavía sigue existiendo mucha transmisión comunitaria y por lo tanto muchas personas enfermas y probablemente uno empieza a avanzar hacia una condición de mejoría en que haya menos personas con la enfermedad en la población cuando estemos más cercanos al 75% de la población y de ahí hacia arriba. Entonces ese es el concepto que la acción de vacunarse no tiene solo un beneficio individual, dado que el adquirir este virus, esta enfermedad, como en muchas enfermedades transmisibles, es algo que yo no puedo controlar individualmente, sino que tiene que ver con el comportamiento de muchas otras personas, que son las personas que están en mi comunidad, en mi comuna, en mi ciudad, en mi país. Entonces, hasta ahí los conceptos que yo creo que nos permiten poder entender algo que brevemente solo voy a presentar, que es la eficacia y los efectos adversos de las vacunas. En general, las fuentes de información que tenemos para esto son estudios que se publican en revistas científicas y hay algunas presentaciones e informes. En este tiempo de pandemia, en este año y medio, ha surgido cada vez más el tema de que se presenten mucha de la información en informes o en presentaciones y que uno desafortunadamente no tenga disponible la información científica para poder evaluar cuánto cree en esa información, porque o cuán bien está hecha. Pero es lo que hoy día tenemos y en base a eso son los datos que presento, que son datos que están disponibles públicamente, pero que muchas veces son difíciles de entender para alguien que no tiene formación en el área. Entonces, aquí están los datos de efectividad, puede que algunos de ustedes estén familiarizados con ello o no, pero esto es una de 2 diapositivas que voy a presentar respecto a esto, porque esto siempre causa mucho dolor de cabeza por los números, pero lo que habitualmente, y aquí están las 3 vacunas que más se utilizan en Chile, lejos Sinovac es la que más se utiliza, ustedes pueden ver estos números distintos cuando las personas hablan de una efectividad de tanto,
quiere decir que Pfizer, Sinovac, AstraZeneca o la vacuna influenza disminuye la probabilidad de enfermarse en ese porcentaje. Ahora, eso significa, por ejemplo, y voy a tomar solo el ejemplo y después podemos comentar los otros, el caso Sinovac, de que se reduce la probabilidad de enfermarse en la mitad. Y en el estudio que presentó Pfizer, en el estudio que se presentó Sinovac, esto significa que disminuye la probabilidad de enfermarse de 3,7% a 1,8%. Es decir, en el grupo que se vacunó, igual hubo personas que se enfermaron, casi un 2%, pero si no se hubieran vacunado, se hubiera enfermado un 4% o un 3,7%. Eso quieren decir estos valores de efectividad. Pfizer lo hace bastante más en términos relativos, pero fueron poblaciones en que la circulación viral, por lo menos en Pfizer, la mayoría de los estudios estaban hechos en población de Estados Unidos, en que donde se hizo fue en un momento en que no había tanta circulación viral, si en Estados Unidos ha habido mucha circulación viral casi todo el año. Sinovac y AstraZeneca lo hicieron en distintos países, si bien los datos de Sinovac son fundamentalmente de Brasil. Los datos de AstraZeneca son de distintos países, son de 3 países, el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Y como referencia en influenza, que es algo con lo que podemos estar más familiarizados, se disminuye en un 60% la probabilidad de enfermarse, pero siempre uno tiene, independiente que se vacune, cierta probabilidad de enfermarse. Y eso podemos después tocarlo en los mitos, que las vacunas no previenen el 100% la probabilidad de enfermarse, la disminuyen, pero no lo previenen totalmente. Porque uno escucha frecuentemente personas que dicen yo me vacuné el año pasado de la influenza y igual tuve influenza, eso puede pasar. Y lo mismo pasa con estas vacunas ahora, y probablemente ustedes han escuchado que personas que se han vacunado igual han tenido la enfermedad posteriormente. Por otro lado, los efectos adversos, que es otro tema que ha estado en discusión o por lo menos a veces está en los medios. Los efectos adversos son los efectos adversos habituales, que son dolor, hinchazón, enrojecimiento en el lugar del pinchazo. Hay personas a las que, especialmente en Sinovac, provoca dolor de cabeza. Y si bien han existido tanto para AstraZeneca como para otras vacunas, específicamente la de Johnson, y yo creo que también CanSino, no estoy tan seguro, pero por lo menos la de Johnson, información sobre estos efectos adversos serios como los coágulos, eso es algo que por un lado es extremadamente infrecuente y se van a observar estos efectos adversos con mayor, uno va a conocer más de ellos porque es distinto al número que se observó en los estudios iniciales, que fueron 40.000 o 50.000 pacientes, a cuando se han vacunado millones de personas en todo el mundo, porque siempre van a existir algunos efectos adversos. Lo que sí está más o menos claro después de llevar, probablemente se empezó la campaña de vacunación donde se empezó antes, fue en el Reino Unido, llevamos 6 meses, un poco menos de vacunación, es que los efectos adversos son posibles, pero son extremadamente raros, es decir, muy poco probables. Y en los casos en que se ha detectado algún efecto adverso en poblaciones específicas, como es el caso de trombosis que hubo en un hombre joven por vacunar con AstraZeneca, dado que existen otras alternativas, se ha preferido vacunarlo con las otras alternativas. Estos son datos que son parecidos, pero que lamentablemente estos datos del ministerio no está clara la metodología que utilizaron, pero probablemente se alinean un poco con la efectividad de la vacuna de Sinovac, que se llama CoronaVac, es el nombre de la vacuna, el laboratorio del Sinovac, de disminuir, siempre se ha dicho como entre 50 y 60 y tantos %, pero ese es el rango con que disminuye la probabilidad de enfermarse. Podemos discutir después los datos que tienen que ver con la hospitalización, con el ingreso a una unidad de cuidado intensivo y con la mortalidad, porque probablemente todavía hay muy pocos datos como para dar un juicio definitivo respecto a eso, aunque
lo lógico dice que si las personas se enferman menos, tienen menos probabilidad de hospitalizarse y finalmente de morir por esta enfermedad. Paso a mis conclusiones para después pasar a los comentarios, preguntas. Primero, yo creo que mi impresión al analizar los estudios es que todas las vacunas son efectivas en disminuir la probabilidad de enfermarse. Eso probablemente hoy día está más o menos claro. Sería difícil que alguien dijera que eso no es así. Ahora, lo que sí puede ser incierto es si las vacunas disminuyen la mortalidad por el COVID específicamente. ¿Por qué? Porque todavía hay muy pocos números para analizar, aunque lo más probable es que así sea, es decir, que se disminuya la probabilidad también de morirse. Y eso va a estar más seguro cuando se completen los seguimientos completos de los estudios, lo que está planificado para fines del 2021, principio del 2022. Ahora, al igual que con cualquier otra vacuna, los pacientes vacunados presentan mayor frecuencia de efectos adversos, comparados con los que no se vacunan. O sea, si yo no me vacuno, no voy a tener el efecto adverso. Si eso es así, o sea, no voy a tener dolor en el brazo, enrojecimiento, que pueda tener fiebre o dolor de cabeza. No todos los pacientes lo tienen, pero sí hay un porcentaje de los pacientes que lo tienen. Por lo menos esos efectos adversos que nosotros llamamos no tan graves. Lo que mencionaba anteriormente es que los efectos adversos severos son posibles, pero son extremadamente raros. El que una cosa sea posible no quiere decir que en el fondo o sea, el que sea posible quiere decir sí, puede pasar, pero también pueden pasar múltiples cosas, como yo lo ejemplifico habitualmente. En una tormenta es posible que un rayo me caiga a mí si voy caminando por la calle, y también es posible que un rayo caiga en mi casa, pero es muy poco probable. Pero bueno, aquí pasa lo mismo. Eso es posible que existan efectos adversos importantes, pero es muy raro. Y en la vacuna AstraZeneca, al menos en el estudio, los efectos raros, los efectos adversos graves, digamos, severos, se registraron con igual frecuencia entre los vacunados y los no vacunados. Y finalmente, y aquí topo el tema de la inmunidad de grupo, yo creo que la disminución del riesgo de enfermarse es pequeña desde el punto de vista individual. Si ustedes lo ven, uno dice, bueno, si yo tengo 5 en 100 de posibilidad de enfermarse, eso me disminuye a 3 en 100 o 2 en 100. Pero la vacunación de una proporción importante de la población es la única que va a disminuir la transmisión comunitaria de la enfermedad. Oye, espérate, para que pasemos. Ya yo te compro. Oye. Micrófono. Y finalmente, yo creo que, y este es uno de los mensajes, es que nosotros debiéramos considerar la decisión, cómo nuestra decisión individual de vacunarme o no afecta al resto de la comunidad. Y en mi opinión, uno debiera estar informado no exclusivamente, pero sí por la evidencia que entrega la ciencia, más que por rumores, mitos o prejuicios respecto a la vacunación. O sea, yo soy una persona que promueve el que las personas se vacunen en el contexto actual de la pandemia, porque si no, no tenemos muchos caminos de salida de la situación en que nos encontramos actualmente. Así que hasta ahí lo dejo yo. Gracias por su atención. Y yo creo que queda abierto el micrófono para preguntas, comentarios. Doctor Pantoja, muchas gracias por su presentación. Vamos, han salido varias preguntas, ya mientras usted estaba, ¿no es cierto?, presentando. Hay algunas preguntas que son bien, ¿no es cierto?, respecto a situaciones bien concretas, bien puntuales, que vamos a ir dando respuesta. Para eso también acá, ¿no es cierto?, me está acompañando Soledad Martínez, ¿no es cierto?, que es la primera encargada del sector rojo, ¿no es cierto?, y también a cargo, junto con Felipe Díaz, acá en el centro, de la estrategia, ¿no es cierto?, de inmunización de las vacunas contra el COVID. Así que también ahí ella probablemente nos va a apoyar con alguna de las respuestas, ¿no es cierto?, de situaciones puntuales. Vamos a partir con las primeras preguntas. A ver, la primera pregunta, ¿no es cierto?, Grace Parada nos consulta, nos dice, buen día, una consulta. Las que tienen una dosis, ¿no es cierto?, que en este caso, de las que tenemos disponible hoy día es CanSino,
puede ser inyectada a una mamá de 21 Johnson, años. que Perdón. Dice, puede ser No, inyectada. dale nomás, Camilo. Sí, a una mamá de 21 años con bebé de 8 meses con lactancia materna exclusiva. En relación a esa pregunta, No tenemos la Sole probablemente tiene una mejor respuesta a eso que yo, digamos. Sí, la CanSino, que es la única vacuna que tenemos en este minuto, que es de una sola dosis, según las directrices ministeriales, no está indicada para la lactancia. Sin embargo, la AstraZeneca, perdón, la Pfizer y la Sinovac, según las directrices ministeriales, se podrían poner en lactancia siempre y cuando la madre que está dando pecho a su hijo autorice esa administración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay estudios que respalden que esta vacuna pueda producir algún traspaso por la leche materna y en el niño no hay estudios sobre eso. Entonces, podrían ser esas dos siempre y cuando haya autorización de la misma madre, considerando que la administración de la vacuna es más beneficioso que no administrarla. Gracias, Sole. Otra pregunta, ¿no es cierto? Ahí se responde también una pregunta que venía a continuación, ¿no es cierto?, de Génesis Velázquez, que plantea así, que tiene la misma pregunta, pero con un hijo, ¿no es cierto?, de 1 año 6 meses y con lactancia, ¿ya? En respecto a las vacunas, ¿no es cierto?, en una sola dosis, que fue, ¿no es cierto?, lo que Soledad ya comentó, ¿no es cierto? Después tenemos otra consulta que dice, ¿las vacunas actuales cubren todas las cepas? Doctor Pantoja. Las vacunas actuales no se ha observado con ninguna de las variantes, que son lo que se llama variantes de interés, que son fundamentalmente ahora la OMS le empezó a llamar variantes no de los países, pero igual las conocemos como la variante india, la variante brasileña, la variante británica, etcétera, la llama más bien alfa, delta, etcétera. No se ha probado claramente que no las cubra. De hecho, lo que sí se sabe es que son efectivas en contra de todas las variantes actualmente en estudio. No se sabe si son tan efectivas, o sea, podrían ser algo menos efectivas. La variante, yo diría, de más preocupación actualmente es la variante que se identificó en la India. Pero yo diría que en general, hasta donde está, acuérdense que de nuevo, esta información científica va evolucionando y lo mismo pasa con la información respecto al tema de la población más joven. Hasta hace, no sé, 3 meses atrás nadie estaba pensando en si se vacunan los adolescentes. Hoy día está más o menos claro, existe evidencia para pensar que sí. No existen razones para pensar que el que se transfiera cierta inmunidad o ciertos, digamos, partículas del virus a través de la leche materna sea mala para los niños. Pero hoy día las vacunas son efectivas contra las variantes, el grado de efectividad el que se tiene cierta duda. Pero en el fondo la otra alternativa es decir, bueno, no me vacuno y la variante si es más grave y si me enfermo más. Acuérdense que esto no es que sea 100% efectivo, no estoy diciendo son efectivas o no son efectivas. Yo diría que cuál es la alternativa. Si la alternativa es no vacunarme, ahí no es efectivo. Ahí cualquier variante da lo mismo. Muchas gracias. Vamos a seguir con las consultas todavía del chat, ya antes de abrir la palabra ahí abiertamente. Tenemos una consulta que dice, Verónica Alfaro dice una consulta, ¿es verdad que cuando un bebé es menor de 1 año debe pedir al pediatra un papel para poder vacunarse y cuando es mayor de 1 año no es necesario pedir aquel papel? Ya que salía que era una vacuna era segura para la lactancia materna, creo que era la Sinovac. O sea, entiendo, ¿no es cierto?, estamos en la misma situación, ¿no es cierto?, de lactancia materna y dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, del niño, la niña, la consulta es si era necesario pedir un certificado al pediatra, ¿no es cierto?, para poder vacunarse. Ahí Soledad Martínez. La misma respuesta de la vez anterior, si la mamá se quiere vacunar dando pecho, independiente de la edad del niño, tiene que firmar un documento autorizando esto y las directrices del ministerio indican que puede ser primera instancia Pfizer y si no existiera esa vacuna podría utilizarse Sinovac. Sí, a lo mejor puede haber ahí un enredo pensando que las embarazadas sí requieren autorización de su ginecólogo, de su matrona. Ahí hay una diferencia, ahí sí tienen que tener esa autorización cuando están embarazadas para vacunarse con Pfizer.
Pero en la lactancia no se necesita autorización, sino que el mismo paciente autoriza la administración de la vacuna. Perfecto. Tenemos otra consulta que dice, es decir, que la vacuna contra el COVID no te cubre del virus, más bien disminuiría los daños causados por el virus y la posibilidad de caer en una urgencia. Es una consulta, doctor Pantoja, para usted. Todas las vacunas del COVID disminuyen la posibilidad de que yo me enferme. ¿Sí? Ese es el mensaje de base. Probablemente también disminuyen la probabilidad, dado que es menos probable de que yo me enferme de COVID, ¿ya? También disminuyen la probabilidad de que yo caiga al hospital, caiga a una unidad de cuidado intermedios y me muera del COVID. De nuevo, el concepto es disminuyen la posibilidad, porque eso es importante saberlo, porque en lugares como en la situación en que estamos ahora en la región metropolitana y especialmente en Puente Alto, la circulación del virus es importante. Entonces, claro, disminuye mi probabilidad. Si yo hoy día tengo una probabilidad del 10% de enfermarme, la pueden disminuir al 5, al 4%, lo cual desde mi punto de vista, eso cada uno lo tiene que juzgar, es importante. Y es la única manera, y eso desde el punto de vista individual, desde el punto de vista poblacional, en la medida que haya más personas vacunadas, es la única manera que va a disminuir la circulación del virus, porque yo creo que en general nosotros, los chilenos todos, en esto no me excluyo, nos vamos a seguir comportando igual de un poco descuidados respecto a las medidas generales. Vamos a seguir circulando cuando podríamos no circular, etcétera, digamos. El virus, acuérdense que circula con nosotros, o sea, el virus no anda caminando solo por la calle, circula cuando nosotros nos movemos, y por distintas razones todos nos tenemos que mover, todos cuando lo entrevistan en la tele, todos se tienen que mover por alguna razón. Entonces, la vacuna es el único camino de salida que hoy día tenemos. Puede que mañana o en los próximos meses, y ojalá fuera así, descubramos otra posibilidad, pero es la que tenemos hoy día. Pero de nuevo, todas las vacunas disminuyen la posibilidad de que yo me enferme de COVID, no la eliminan. No hay ninguna intervención que diga esta intervención me hace inmune, me hace como Iron Man, me pone una cubierta que me impide que me pase nada. No, eso no existe, pero disminuyen la posibilidad de que me enferme por COVID. Muchas gracias, doctor Pantoja, por este concepto. Tenemos harta participación, les agradecemos ahí la participación a través del chat, ¿no es cierto?, que nos permite también ir ordenando las preguntas. Tenemos otra pregunta también de Grace Pará, que pregunta si es que ya tuvieron el virus, una persona ya padeció, ¿no es cierto?, el cuadro de coronavirus, si se puede vacunar. O sea, la norma, no sé, la Soledad puede decir la normativa, pero tiene que ver con un tema del tiempo después del cual lo tuvieron, pero en el fondo como no tenemos asegurada que esos estudios si bien están, pero no están tan establecidos como lo de la vacuna, porque al final el tener la enfermedad hace que uno tenga una respuesta inmune. El problema es que no sabemos si esa respuesta inmune es tan eficaz como para proteger de una próxima infección. Eso no lo sabemos. Entonces, entiendo que la recomendación hoy día es que esas personas se tienen que vacunar igual. Las directrices ministeriales no excluyen de la vacunación a las personas que ya han estado contagiadas con COVID. Así es que, independiente la hayan dado de alta ayer, antes de ayer, la vacunación puede ser inmediatamente posterior al alta. Esa es la indicación ministerial. Asumiendo lo que comentaba el doctor Pantoja, que no sabemos bien qué tanta inmunidad generó esta persona, entonces esto viene a reforzar con las 2 dosis o la única dosis, dependiendo de la vacuna que se administre. Perfecto. Tenemos acá otra consulta. Una persona dice, hola, yo ayer me fui a vacunar y no me dejaron, Javiera Canales, ¿ya?, porque estoy lactando. Dijeron que tenía que ir con un papel y solicitarlo en el CESFAM en que me atiendo. Fui a pedirlo y me dijo el matrón que solo están vacunando a las mamás con alto riesgo y que estén a punto de entrar a trabajar. Ahí, Soledad Martínez. Efectivamente, la indicación ministerial es que aquellas mamás que están dando pecho
posterior al nacimiento de su bebé entre las 18 y las 20 semanas se podrían vacunar firmando, como les comentaba la vez anterior, un documento autorizando esta vacunación, pero en la directriz ministerial ellos especifican que debieran vacunarse aquellas mujeres que van a entrar a trabajar prontamente y que es un lugar que estén expuestos a alto riesgo de contagio COVID. Entonces, cuando tienen que llenar este documento que se llena en el lugar de vacunación, se hace una serie de preguntas: dónde trabaja, cuál es el factor de riesgo, cuántas semanas post nacimiento del bebé tiene, hasta cuánto quiere seguir dando pecho, y finalmente se culmina con la consejería del profesional o del TENS que esté administrando las vacunas, en el que se le indica cuáles serían, ¿cierto?, los riesgos si es que se vacuna y asimismo si es que no se vacuna. Y ahí el paciente decide si es que quiere administrarse la vacuna o no. Perfecto, tenemos otra consulta también, Génesis Velázquez, que pregunta: ¿cuál sería la que usted me recomendaría ponerme, ya que doy lactancia materna? La indicación, doctor Pantoja, no sé si usted quiere reforzar, pero la indicación, más que recomendación, tiene que ver con la directriz ministerial, y ahí la indicación para las mujeres lactando es Pfizer, y en caso que no existiera Pfizer, se podría evaluar con Sinovac, pero Pfizer es la principal indicada en estos casos. Perfecto. Otra pregunta que tenemos dice: el tope de edad de vacunación serán los 12 años de edad. Esto puede variar. No estoy seguro si es una pregunta o no es cierto, es una afirmación, pero básicamente habla respecto al tema de las edades, ¿no es cierto?, en que se va a vacunar. Probablemente, ¿no es cierto?, interpreto que tiene que ver también con que si es posible que más adelante podamos tener una vacunación en otras edades, menores de 12 años, por ejemplo, a toda la población. Sí, yo clínicamente no veo niños, pero lo que entiendo las vacunas se han ido aprobando en la medida que los estudios hayan empezado a incluir población de esas edades. La vacuna de Pfizer es la que hoy día incluyó, no tiene estudios publicados, pero sí hay estudios, hay datos, digamos, información que no está tan disponible, pero que sí ha probado efectividad y seguridad fundamentalmente en el grupo de 12 a 17 años. Eso ha ido avanzando. Yo creo que lo más probable es que la población pediátrica, llamemos a los menores de 12 años, exista información suficiente para que en el año, a partir de final de año o el próximo año, se vacune, especialmente considerando lo que yo les mostraba antes, que para lograr la famosa inmunidad de rebaño, para disminuir la circulación del virus, hay que tener al 80% de la población vacunada, y ese es un dato. Hoy día nosotros en Chile tenemos al 46%, que puede ser mucho, pero que, si ustedes veían en las gráficas que yo les mostraba, está en el camino intermedio. Por eso es que alguien dice: ¿por qué la vacuna no es efectiva? Por eso no está disminuyendo y todavía estamos con muchos casos. Es que es esperable. Con tasa alta de circulación comunitaria hay que tener el 80% de la población, y nosotros, con todas las personas que se han vacunado, hoy día las que están completamente vacunadas son el 46%, ni siquiera el 50%. Entonces se va a ir ampliando, yo creo, el rango, pero hoy día se va más bien actuando con paso seguro en esa población, que es la de 12 a 17. Muchas gracias, doctor. Existen, varias preguntas respecto al tema de lactancia, ¿no es cierto? Acá también, ¿no es cierto?, Carolina Bueno, por ejemplo, dice: mientras estoy lactando, ¿será conveniente no vacunarse y esperar, ya que no se ha probado si se traspasa a la leche? Esa es la indicación ministerial. La indicación ministerial dice: si usted puede esperar mientras esté dando pecho, espere. Usted no puede esperar porque va a entrar a trabajar, por ejemplo, en el área de salud y el riesgo de contagio es elevado. Sin duda, la recomendación en esas ocasiones es vacunar, porque va a estar protegida frente a estos factores de riesgo, que es trabajar en el área de salud, por ejemplo. Entonces, si puede esperar, espera. Si no puede por tener riesgo en el trabajo, vacúnese antes. Perfecto. Hay otra duda, ¿no es cierto?, que tiene que ver también acá con la documentación, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona plantea, Génesis, que una amiga se fue a poner la vacuna al consultorio y también da lactancia materna. Y la señorita que pone la vacuna le dijo que ella tiene que pedirle un papel firmado a la matrona que se vacunaba bajo responsabilidad de ella. ¿Ya? ¿Es cierto que hay que pedir un permiso a la matrona? Solamente el permiso o la autorización se piden las mujeres embarazadas. Las mujeres que están dando lactancia es la misma
dando lactancia decide si quiere vacunarse o no dentro de las directrices ministeriales. Perfecto. Por eso es que nos quedamos nosotros con esos documentos firmados, porque en el fondo se le explica al paciente los pros y los contras, ¿verdad? Y es él quien decide finalmente, no es que nosotros le estemos negando o estemos obligando su vacunación. Yo creo que ahí un tema importante es considerar que, porque uno siempre considera, o sea, la evaluación del riesgo de una u otra alternativa es siempre individual, pero recordar que la alternativa de vacunarse o no vacunarse, y eso tiene que ver con las personas que están más expuestas al riesgo, es decir, ok, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo, porque no es que si uno no se vacuna, tampoco se vaya necesariamente a enfermar, puede no enfermarse, de hecho muchas personas no se enfermaron hasta durante todo el año 2020 en que no existía vacuna. Pero es un balance que todos tenemos que hacer, la alternativa, siempre una alternativa, no es que uno diga, yo no me voy a vacunar porque no quiero tener los efectos adversos, es lícito pensar en eso, pero la alternativa de no tener efectos adversos es que aumenta la posibilidad de infectarse, especialmente si ustedes están, o sea, si la persona está expuesta, vive en una comunidad, en un barrio en que la circulación del virus es alta, como por ejemplo Puente Alto, o trabaja o tiene que salir a trabajar y exponerse a andar en metro, andar en micro, etc. Muchas gracias. Entonces, existe aquí, plantean, en conclusión, dice, las madres en lactancia se recomienda vacunarse, ya que usted dice que no hay estudios que digan que los bebés tienen algún riesgo. Esa es una consulta ahí, doctor Pantoja. Sí, yo creo que en el balance lo que se ha ido probando y que es lo mismo que pasa con otras vacunas. Las vacunas algunas son parecidas. Es cierto que la Pfizer es una vacuna, si uno lo considera desde esa perspectiva, es una vacuna en una tecnología nueva. La de Sinovac es una vacuna que es muy similar a la de la influenza. Entonces, uno debiera pensar que hoy día se toman decisiones en incertidumbre. Yo diría que las mamás que están en lactancia y tienen un balance que es difícil. A mí me parece que es difícil en términos de decir, por un lado, si yo digo, mira, yo podría no vacunarme o posponer la vacunación si yo tengo la posibilidad de mantenerme más o menos aislada y no exponerme al virus. ¿Por qué? Porque no tengo que salir todos los días, subirme un colectivo, subirme una micro, subirme al metro, andar circulando, y puedo estar en mi casa con mi bebé tranquilo porque mi marido es el que trabaja, etcétera. Yo diría que sea un escenario que probablemente uno diga, sí, puede ser que en el balance uno puede esperar un poco. Pero si hay personas o mamás que por razones que todos entendemos de trabajo tienen que salir a circular, tienen que salir a trabajar, etcétera, probablemente ahí yo diría que mi balance así personal, pero de nuevo, la decisión, cada uno la juzga de su perspectiva personal, sería, ¿sabes qué? Va a estar muy expuesta, entonces el no vacunarte es un riesgo para ti, para tu familia, entonces probablemente aconsejaría no posponer tanto la vacunación. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos, bueno, has generado esto hartas consultas, ¿no es cierto? En alguna de las preguntas que también tenemos es si durante el embarazo la leche se está, entre comillas, creando, se afecta la calidad de la leche y se afectaría el crecimiento del niño, ¿ya? Esa es una de las consultas, ¿no es cierto?, respecto al tema de posibles efectos sobre la calidad de la leche, ¿no es cierto?, y el crecimiento del niño. Tenemos otra pregunta, ¿no es cierto?, de una persona que plantea su miedo también a vacunarse, ya que han dicho muchas cosas malas y es una persona asmática crónica. Y dejemos esas dos preguntas, partamos yo diría con esas dos preguntas y vamos a... Sí, yo no tengo información porque yo creo que la información, y ahí habría que recurrir más bien a un experto en el área de la salud materna, digamos, porque en general los estudios a los que yo he tenido acceso son estudios que se hicieron en pacientes mayores de 16 años, no embarazados, digamos, entonces ahí es difícil que yo le pueda dar mi opinión. Entiendo que precisamente por eso es que a las mujeres embarazadas se les pide que consulten a la persona que le está controlando su embarazo para que hagan un juicio respecto de esto. El segundo de las cosas malas, o sea, yo entiendo, sí, de nuevo yo digo, las vacunas tienen efectos adversos
que son relativamente frecuentes en los menores, es decir, que se me hincha el brazo, lo siento un poco acalorado, tengo un poco de dolor de cabeza, dolor muscular por un par de días. Aún así, son poco frecuentes. O sea, yo conversaba con Soledad, que está aquí presente. Nosotros hemos vacunado durante todo este año, o sea, no nosotros como centro, para no subirme al carro, 16.000 pacientes. Han habido a lo mejor 3 con algún efecto adverso menor, pero ninguno con un efecto adverso mayor. Entonces, eso lo que hoy día tenemos claro es que esos efectos adversos son muy raros, extremadamente raros. Son posibles, pero son muy raros. Entonces, si uno empieza con eso, yo no podría salir de la casa porque es probable que un trozo de satélite que está circulando alrededor de la Tierra, de satélites que van entrando en desuso, me caiga en la cabeza. Eso es posible. Eso podría pasar, pero es extremadamente probable, porque no ha pasado en los últimos 50 años que haya caído eso a alguien circulando por una ciudad. Pero es posible que pase, y lo mismo pasa aquí. O sea, en millones de dosis es posible que tenga efectos adversos. Bueno, parte de el objetivo de esta presentación es un poco ir aclarando esos mitos, digamos. Yo creo que hay decisiones para grupos específicos, como son las mujeres en lactancia, que son difíciles en el balance, porque no tenemos tanta información, pero en pacientes mayores de 16 años, tengan o no tengan enfermedades crónicas, la evidencia está más o menos clara de que la vacuna previene la probabilidad de enfermarme, previene la posibilidad de que yo me enferme grave, probablemente previene la posibilidad de morir. Muchas gracias. Existen 2 preguntas. A ver, una pregunta que habla de la posibilidad de una tercera dosis, ¿no es cierto? Que se ha comentado bastante, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Y otra consulta es qué pasa si una persona sin saber que tiene COVID se vacuna, ¿ya? Si tendría algún problema, ¿no es cierto?, en esa situación. Y voy a dejar plantear al tiro la última pregunta, ¿no es cierto? Un poco, Verónica Alfaro nos plantea que quedó un poquito enredada, ¿no es cierto? Bueno, aquí son decisiones tal vez difíciles, como el doctor Pantoja, ¿cierto? Y Soledad también nos han ido contando de riesgos versus beneficios, pero pregunta, si estoy lactando, ¿me vacuno si debo salir a trabajar o si por donde vivo es muy frecuente el paso? Aunque si me llego a vacunar por mi decisión personal, ¿corro el riesgo igual de traspasarle algo a mi hija? ¿Cierto? Es un obviamente ahí hay una preocupación también, ¿no es cierto?, y de Verónica como para poder tener un poquito más de claridad. Sí. Sí, o sea, mi opinión respecto a la última, y le decía, es difícil. ¿Por qué? Porque el balance que uno tiene que tener, que es lo que pasa un poco, si yo vivo en un lugar o tengo las condiciones en las que yo me puedo mantener aislado del resto de las personas, es decir, para evitar la posibilidad de tener un contagio por COVID, probablemente uno diría, mejor espero porque no tengo tanta certeza de que no vaya a existir algún efecto adverso, que si existe igual va a ser raro, de la vacuna o que yo le pase a mi hijo. De las cosas que le puede pasar al hijo pueden ser cosas incluso positivas también, porque puede ser la inmunidad que usted genere, digamos, eso también puede ser, no es que uno diga le voy a pasar algo que es todo malo, no, puede ser la inmunidad, porque se traspase a través de la leche materna, eso también podría ser, que uno dijera lo estoy protegiendo, lo que pasa es que no lo tenemos claro. Yo creo que las personas que están expuestas más, porque el balance, si yo no me vacuno, el riesgo es que me enferme, pues si no tuviera el riesgo de enfermarme, no estaríamos discutiendo esto. Si en el fondo las personas se me dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Nueva Zelanda, en donde casi no hay COVID, allá la gente no está preocupada de la campaña de vacunación, pues porque ellos no tienen circulante. Aquí sí estamos preocupados porque si yo me enfermo, puedo enfermarme gravemente, no solo yo, perjudico a mi familia, etc. Entonces yo diría que en general, si uno tiene la posibilidad de, como las mamás en lactancia, si tienen la posibilidad, que yo creo que es poco probable porque uno siempre se anda moviendo, tiene que moverse, esa es mi experiencia por lo menos con los pacientes o las familias que nos toca ver aquí en Puente Alto, o sea, ellos tienen que moverse, ¿por qué? Porque hay que buscar el sustento del día a día, hay que hacer cosas, digamos. Entonces, en esas probablemente si están expuestas a tener la enfermedad, uno diría, si yo me enfermo, no sé si voy a estar asintomático, a lo mejor estoy asintomático, pero ese es el balance que hay que hacer, digamos. Yo creo que es poco probable que se detecte que tenga un efecto
digamos, adverso importante sobre los niños en la lactancia. Yo creo que se van a terminar el próximo año vacunando todo, digamos. O sea, por lo menos autorizando la vacunación para toda la población, es lo más probable. Esa era la última. En relación a la pregunta, dice, una persona sin saber que tiene COVID se vacuna, ¿qué pasa? La verdad que no pasa nada. De hecho, nosotros hemos puesto más de 16.000 dosis y muchas de las personas que hemos vacunado quizás estaban infectados, ¿cierto? Tenían COVID y no eran sintomáticos. Así es que la verdad que si no tenía idea que eso ocurría, no debiera haber problemas con la vacuna. ¿Cuál es la petición del equipo de salud? Es que si usted sabe que tiene COVID, ¿cierto? No venga a vacunarse. ¿Por qué? Porque expone al equipo de salud a contagiarse. Ese es el punto. Entonces, por eso que nosotros vacunamos de todas maneras a las personas que han tenido COVID, pero posterior a su alta, solo con el fin de no exponer a los funcionarios de salud a contagiarse. Entonces, ser súper consciente con eso, que si yo tengo COVID positivo, estar en cuarentena en mi casa, no salir y menos ir a vacunarme. Si vacunas tenemos y se puede vacunar después del alta. ¿Y había otra pregunta, parece, Camilo, entre medio? Una tercera dosis. La tercera dosis, algo que se ha estado explorando, porque en el fondo se ha visto que las dosis lo que hacen, acuérdense, las vacunas diseñadas con segunda dosis potencian la primera, digamos, o sea, ese es el esquema. Ahora, en otras partes está bastante no es que sea necesariamente, por ejemplo, con AstraZeneca se ha estudiado con una dosis entre 4 y 12 semanas después, y todas provocan efectividad. La tercera dosis, en teoría, se plantea como algo que pudiera ser, pero ahí entramos en el otro tema de la disponibilidad de las vacunas, y la disponibilidad no solo a nivel de nosotros como país, ya saliéndonos, porque esto no es algo que uno diga, si mi país está bien, está todo el resto bien. Nueva Zelanda puede estar bien porque es una isla, pero hasta donde yo me acuerdo, nosotros no somos isla, y probablemente el tema de las vacunas en nuestra región es un tema que debiera preocuparnos, porque si nosotros, o sea, si Argentina, si Colombia, si Perú, si Brasil no están bien, nosotros no vamos a salir tampoco de esto. Es un tema que nos toca a todos, digamos, y yo creo que ahí tiene que ver con un tema más global de disponibilidad de las vacunas. Entonces, tener una tercera dosis con 2 dosis está más o menos claro que se logra una protección suficiente. Yo creo que el tema va a quedar hasta las dosis que están establecidas para todos a nivel de todo el mundo, digamos. Muchas gracias, doctor Pantoja. Vamos a ir cerrando, ¿no es cierto?, esta presentación, este conversatorio. Saludar también ahí al doctor Álvaro Telles, que nos puso un comentario, ¿no es cierto?, director de los centros Áncora. Muchas gracias al doctor Pantoja por esta presentación y a Soledad por la información aportada, muy oportuna y necesaria. Y gracias al CESFAM Madre Teresa por compartir esta actividad. Muchísimas gracias, doctor. Y me interesa también plantear una pregunta que surgió, ¿no es cierto?, Carolina Bueno, respecto a una situación que se dio en los medios de comunicación. Me pregunta, ¿qué pasa con la vacuna que llegó hace poquito, ¿no es cierto?, la vacuna CanSino, la cual salió en las noticias que debido a que 30 personas se desmayaron y, si no me equivoco, fallecieron 3 personas, si se sigue ocupando esa vacuna? Creo que es importante ahí resolver esa duda. Soledad. Bueno, la información no es así tal cual, la pudimos revisar en las noticias, ¿cierto? Llegó información concreta del MinSal, que sí hubieron personas que se sintieron mal, fueron 3 personas las que se sintieron mal, ¿cierto? Con una sensación de desvanecimiento. Lo que no, ese tipo de situaciones ocurre mucho. Les quiero contar que para que ustedes sepan, cuando nosotros vamos a vacunar a los colegios, primero básico, cuarto y octavo, ocurre mucho una situación colectiva. Cuando uno de los compañeros se empieza a sentir mal, es increíble cómo esto se empieza a replicar en los otros compañeros. Contarles que yo en algunos colegios he tenido 10 niñas juntas que se empiezan a sentir mal, los niños, solo porque empiezan a observar que otros también se empiezan a sentir mal. Y eso está descrito como reacciones esperables de las vacunas, ya no es algo raro. Entonces es probable que lo que ocurrió en ese punto de vacunación haya sido eso. Se hizo esas notificaciones, está en estudio, pero hasta ahora no hay nada concluyente que diga, ¿verdad?, que estuvo relacionado por algún componente de la vacuna. Y para terminar, sí se sigue usando la vacuna CanSino, es una vacuna que está activa y que no se ha sacado de circulación en Chile, por lo tanto está disponible en algunos puntos de vacunación.
Oye, lo que yo entiendo, eso de los 3 muertos, eso es falso. Sí, es falso. O sea, Falso. es falso desde la perspectiva de que no fueron 30, fueron 3, y 2, que de que Sí. muertos, o sea, si hubieran muerto 3 personas, eso sería un parelé casi mundial a la vacunación. Entonces, yo creo que eso es totalmente falso. Sí, Entonces, eso es falso. Y tiene que ver también la vacuna AstraZeneca, que ocurrió un caso de una trombocitopenia importante en un paciente, está en estudio y a raíz de eso se suspendió la vacuna en menores de 45 años. El Ministerio de Salud inmediatamente para cualquier duda que tengan en relación a la vacuna, si es que jamás debiera exponer a las personas, ¿verdad?, a estas vacunas si es que no cuentan con lo necesario para ser administradas. Así es que también ahí lo importante de reportar todas las reacciones que ustedes observen posterior a la vacuna, porque mientras más reportemos, se puede ir documentando de mejor manera qué está pasando con estas vacunas. Así que todo lo que escape a la normalidad que le dice el funcionario cuando le administre, es recomendable informarlo. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a los organizadores, ¿no es cierto? Al equipo de promoción y participación del Centro de Salud Familiar Madre Teresa de Calcuta, a Soledad Martínez, ¿no es cierto?, enfermera aquí encargada del sector rojo, y al doctor Tomás Pantoja por esta excelente presentación, ¿no es cierto?, y por haber aclarado también tantas consultas, ¿no es cierto?, que nos van surgiendo en el día a día, en estos tiempos en que estamos tan bombardeados de información, ¿no es cierto? Saludamos a Ilse, muchas gracias por la información dada, nos conectamos al conversatorio funcionarias y apoderados del Jardín Infantil Raíz de Sueños. Un saludo, ¿no es cierto?, al Jardín Infantil, ¿no es cierto?, a los funcionarios y a los apoderados, ya que es importante tener este tipo de información. Felicitaciones por la excelente presentación, claridad en las respuestas. Muchas gracias por esta intensa información, por aclarar todas las dudas que han surgido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, por el interés, ¿no es cierto?, por estar acá hoy día, y seguramente, ¿no es cierto?, estas instancias son fundamentales.